Te quiero predicar en esta tarde sobre qué hacemos con el prójimo. Amén. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña mucho acerca de nuestro prójimo. Amén. Pero la pregunta es, ¿quién es nuestro prójimo? Amén. A veces creemos que es una persona que le hace efecto la palabra de Dios, o tal vez alguien que sea cualquier persona, pero la Biblia de a poquito nos va dando una información clave sobre quién es nuestro prójimo, cómo podemos llegar a él y qué debemos hacer, amén, con nuestro prójimo. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 10, 30 al 37. Amén. Lucas 10, 30 al 37. Dice así: respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te pido para que te involucres en nuestra mente, nuestro corazón, y que tú, Señor, infundas, Señor, una dirección sobre esta predicación, Señor, que tú toques cada corazón, cada vida, cada hebra de nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre el prójimo. Amén. La palabra prójimo aparentemente aparece 101 veces aproximadamente en la palabra de Dios. ¿Amén? Es algo reiterado, pero tampoco no es que es constante. Tenemos también la palabra hermano, amén, compañero, amigo, amén. Pero cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de algo específico según la palabra de Dios. Amén. Lucas 10, 36 y 37 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces vamos a hablar sobre la importancia del prójimo. ¿Ven? Cuando Moisés ve a 2 hebreos que estaban peleando, estaban discutiendo entre sí, y les dice: ¿por qué maltratas así a tu prójimo? Lo que luego pasa es que uno de ellos le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y la historia sigue, ¿ven? Pero nosotros vemos una cercanía entre una persona y la otra, ¿ven? El prójimo, se determina ser alguien ligado a nosotros, ¿amén? Alguien cercano, con las mismas creencias y las mismas características. Un grupo selecto, tal vez. No todo el mundo puede ser considerado prójimo. Amén. El término prójimo es considerado sinónimo de próximo o de cercano. Amén. También es sinónimo de compañero. Existen personas que son como nosotros y ellos también pueden ser tus prójimos, pero hay otros que son diferentes, con diferentes creencias, y también lo podemos llamar anatemas. Amén. Por eso la palabra de Dios nos habla de que tenemos una necesidad de tener una proximidad con las personas y tener prójimos a nuestro alrededor. Santiago 2, 15 al 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago nos está trayendo una visión y unas características de que
cuando nosotros nos referimos a ser el prójimo de alguien, tenemos que ver la necesidad en la otra persona. ¿Ven? Y qué bueno es poder ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan, que verdaderamente pasan por una circunstancia difícil y nosotros podemos ayudarles. ¿Amén? Y lo que por lo general tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros es de aquellas personas que saben que nosotros somos demasiado buenos y nos exigen una cierta ayuda. ¿Amén? Me ha pasado de ayudar a personas y luego de un tiempo me exigían a que los siga ayudando. ¿Amén? Prácticamente tenía otro hijo más. Pero estas personas lo único que tienen en su corazón es ver su propia necesidad, su propia negligencia y su egoísmo. ¿Amén? No son personas que puedan sostenerse por sí mismos. Hay personas que son duras y no quieren ser prójimos. Amén. Muchos dicen: a mí me estafan una sola vez, no ayudo nunca más a nadie. Amén. ¿Cuántas veces nos pasaron de que personas que hemos ayudado, que le hemos dado una mano, no nos correspondieron de la manera que nosotros esperábamos y terminamos dañados por dentro? Amén. Pero la palabra de Dios nos habla de que así como Jesús nos da una nueva oportunidad, también tenemos que darla. Lucas 6, 29 dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Ven? Cuando Jesús nos habla de este planteo, es que muchas veces hay personas que nos van a obsequiar espiritualmente, emocionalmente. Amén. Vamos a sentir un golpe en nuestra vida y no vamos a querer dar una retribución, no vamos a querer devolverle cosas buenas. Amén. Yo creo que cualquier persona que viene y nos golpea, no le vamos a decir que Dios te bendiga. Amén. No es tan fácil en nosotros, somos seres humanos. Amén. Pero lo que Jesús nos está queriendo decir, que va a haber personas que nos hieran, pero va a haber otras personas, amén, y que por culpa de nuestras heridas tal vez no nos podamos ayudar y están necesitando de verdad. Amén. Personas que están dolidas de extender la mano. Amén. Sí, es verdad que existen personas que abusan, pero no todos son malos. Amén. Solo nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Por eso vamos a analizar un poco el texto de esta noche. Jesús le dijo a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Una de las cosas que nosotros vemos en la historia es que Jesús nos muestra un poco de cómo nosotros muchas veces llegamos a los pies de Cristo. Amén. No venimos cantando victoria, no venimos levantando los brazos, sino todo lo contrario, llegamos a los pies de Cristo, destruidos por culpa del pecado, por culpa de Satanás. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Sabemos que el único ladrón verdadero es el enemigo, es el diablo, amén, que viene a querer robarnos la bendición de Dios, a querer quitarnos todo lo bueno que tenemos dentro de nuestro corazón. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos así como este hombre, amén, completamente destruido. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es con no convertirnos en personas religiosas. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Lo que nosotros vemos es que el sacerdote y el levita son personas que conocían de la palabra de Dios. ¿Amén? Conocían de la misericordia, conocían de las nuevas oportunidades. ¿Amén? Porque todo lo que te hablo lo dice el Antiguo Testamento en Salmos, lo dice también en Ageo. Amén. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Pero ellos, al ver a esta persona que estaba ahí tirada, viendo una necesidad verdadera, pasaron de largo. Amén. No hicieron absolutamente nada. Por eso la palabra de Dios
nos dice a nosotros que tenemos que ponerla en práctica. Romanos 2:24 dice, con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. ¿Cuántas veces te pasó de ver personas que dicen ir a la iglesia, se comportan de una manera y al salir son otras personas? Amén. Hablan otras cosas, hacen otras cosas que no son acorde a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que hay personas, como dice la palabra de Dios, paganos, gente que no cree en el cristianismo, que ve a las personas cristianas comportarse de una manera que no es cristiana y maldicen a Dios. Amén. ¿Cuántas personas conoces que van a la iglesia, pero su vida no es un testimonio viviente? Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Acá está el problema de raíz. Acá está el problema en el corazón de la persona. Conocen bien la palabra de Dios, hablan muy bonito, hablan muy lindo, pero sus acciones no honran a Dios. Amén. Lo que siempre nos va a venir a buscar Dios es que nosotros correspondamos a la voluntad de Dios con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro caminar, con nuestro ejemplo. Amén. Pero es un corazón lejos de Dios, va a traer un problema siempre. Amén. Lo importante es nuestro corazón cerca de Dios y no lejos. Por eso hay personas que dicen pero nunca hacen, personas que hablan pero nunca justifican lo que hablan con sus propios hechos. Amén. Ahora, hay personas que ven la necesidad. Mateo 25, 35-40 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Cuando hay personas que aman a Dios, pero les va mal. Amén. Sabemos que mucho tiempo los cristianos terminaban encarcelados. Amén. Mucho tiempo los cristianos tenían que vivir en lugares que no eran óptimos. Les faltaba el alimento. Amén. Les faltaba tal vez la ropa. Amén. Por eso la palabra de Dios siempre nos está enfocando en ellos, no en cualquier persona. Amén. No en cualquier individuo, sino en personas que aman a Dios, pero lamentablemente están pasando por una situación de persecución o una situación en la cual no pueden ejercer correctamente la voluntad de Dios. Amén. Por eso Dios nos pide hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Es increíble la palabra de Dios cuando vemos personas que verdaderamente están cambiando. Amén. Que demuestran un cambio. Amén. En su corazón, en su vida, en su entorno. Amén. Empiezan a ser diferentes ellos. Incluso transmiten un espíritu diferente. Amén. Y esas personas, sin saberlo, tal vez Dios los está respaldando. Amén. Vamos a hablar del segundo punto, sobre pasar por alto al pecador arrepentido. Amén. Uno de los problemas que podemos llegar a tener es pasar por alto al pecador arrepentido y ver la necesidad y no suplirla en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien que necesitaba ayuda? Un cristiano que necesitaba ayuda. Una necesidad de una palabra de vida. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? El proverbio nos dice que de nuestra boca pueden salir palabras de muerte y de vida. Amén. Y nosotros como cristianos necesitamos hablar palabras de vida. Amén. Necesitamos involucrarnos con la palabra de Dios y poder llevarla a otras personas que están necesitando porque están muertos espiritualmente en sus corazones y sus almas. Amén.
Salmo 5:11, esta es una hermosa palabra de vida para que puedas recordar. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Es un hermoso salmo que nosotros podemos recordar, podemos memorizarlo y llevárselo a aquellas personas. Incluso a nosotros mismos nos puede ayudar. Amén. Constantemente nos está diciendo que Dios, si nosotros estamos bajo su voluntad, si nosotros estamos bajo obediencia de Dios, Dios es quien va a estar peleando por nosotros, es quien nos va a defender. Amén. Él es quien se va a involucrar en nuestra vida. Porque hay una realidad. Amén. La necesidad está en todas las personas. No importa la edad, no importa las creencias, no importa el género. Amén. La necesidad existe en cada uno de los seres humanos. Amén. Todos tenemos la necesidad y el deseo vivo de una palabra de aliento. Amén. De algo que te haga levantar el ánimo. Muchas veces necesitamos de personas que nos ayuden emocionalmente. Amén. Una de las peores cosas de lo que tenemos que tener cuidado es de no hacernos religiosos. Amén. El sacerdote y el levita estaban designados a hacer la voluntad de Dios. Sabemos que los levitas fueron apartados por Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén. El libro de Levítico, tenemos toda la ley de los levitas. Incluso Dios les dijo que ellos no iban a tener heredad, porque Dios iba a ser su heredad. Amén. Ellos no iban a tener tierras, no iban a tener lugares, sino que Dios iba a hacer lo que Él quería hacer con ellos. Estaban designados para el sacerdocio. Amén. Para todas las actividades en la casa de Dios, para ellos. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso entra en nuestra vida y empezamos a ser soberbios? Amén. Empezamos a subirnos de tono, porque nos subimos al famoso caballito del yo soy el elegido de Dios, yo soy el protegido de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque no vamos a empezar a ver las necesidades verdaderas que hay en la iglesia, amén, que hay en la casa de Dios. Dios siempre ve las verdaderas necesidades, amén. El Espíritu Santo, morando en nuestro corazón, te va a hacer ver las verdaderas necesidades en tu vida, amén. Otra de las cosas muy importantes, los títulos no son nada. Jesús está hablando de un sacerdote, Jesús está hablando de un levita, y no estaba el apóstol porque no estaba Pedro cerca, amén. Pero te puedo asegurar que hay personas que les encanta que le digan profeta, apóstol, etc. Pero déjame decirte que no importa si te llames pastor o lo que sea que fuese, si no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, no sirve de nada. Amén. Por eso los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban creídos porque Dios había hecho una promesa sobre sus padres. Amén. Pero una de las cosas que Dios les dice a ellos es: yo no lo conozco, yo no los conozco a ustedes. A sus padres sí, pero a ustedes no. Y el problema de ellos es que ellos se fueron creyendo superiores, y la soberbia, la dureza en sus corazones no los dejaba ver lo que Dios quería hacer. Que seamos hijos de Dios no nos hacen mejores que nadie. Amén. Eso es importante entenderlo. Soy cristiano, soy el mejor del mundo. No, hermano. Tienes que empezar a luchar para agradarle a Dios, no al mundo. Amén. Romanos 11, 17 al 23. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, mirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, tú estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales,
a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Dios te está diciendo, yo te puedo poner en el lugar más alto de todos. Yo a vos te puedo dar todo Argentina, pero escuchadme, si vos en algún momento te creíste superior porque estás en ese lugar, así como subiste, vas a bajar. Amén. Ese es el gran problema de nuestro corazón muchas veces, el creernos mejor que alguien, el creernos superiores que alguien, el no aprender a escuchar un buen consejo, el agarrar y decir, este no sabe nada. Amén. Pero vamos a la palabra de Dios siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ayudar en esta noche. Y la pregunta es, ¿a quién tenemos que ayudar? ¿A quién vamos a ir a ayudar? Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa de tener la oportunidad de ayudar a personas? Bien, les podemos dar una oportunidad, pero todo depende de cómo reacciona el ser humano. Amén. Porque hay oportunidades y paciencia, pero Dios también muchas veces dejó su paciencia a un lado y trajo juicio sobre las personas. Amén. Nosotros no somos Dios, pero sabemos a quién le vamos a dar oportunidades y a quién no. Amén. Y si nosotros vemos a un hermano en necesidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ayudar, lo vamos a poder dar una palabra de aliento, vamos a poder extender nuestras manos para poder abrazarlo, aquellas personas que quieren cambiar. Por eso Dios nos va a hablar siempre de hacer lo mismo. Lucas 10:37, Él dijo que el que usó de misericordia con Él. Entonces Jesús le dijo, esto es lo más importante de todo este capítulo, de todo este versículo y de toda esta historia, ve y haz tú lo mismo. Amén. Jesús le está diciendo a este hombre, así como hizo esa persona que se designó a sí mismo como prójimo de aquel que estaba teniendo una necesidad, anda y haz exactamente igual con aquellas personas que están necesitando un refresco en sus almas. Por eso tenemos que ver la necesidad y suplirla. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Qué es lo que va a glorificar a Dios? ¿Qué es lo que exalta a Dios en esta tierra, en este mundo? Nuestras obras. Como nosotros vivamos, como nosotros nos manejemos. Amén. Como nosotros estemos viviendo. Eso es lo que glorifica a Dios. Como yo te dije anteriormente, muchas de las malas obras de ciertas personas que no obran correctamente termina haciendo que personas maldigan a Dios. Pero cuando las personas hacen buenas obras, como dice Mateo 5:16, eso glorifica a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, ¿cómo estamos representando a Dios? La palabra cristiano quiere decir que profesa la fe y enseñanzas de Cristo. ¿Podemos llamarnos cristianos profesando la fe? Amén. Y podemos llamarnos cristianos diciendo que aceptamos las enseñanzas de Cristo y las ponemos por obra. ¿Hacemos eso en nuestra vida? Por eso vamos a pagar las necesidades. Amén. Y como te decía, esta parábola muchas veces estamos nosotros reflejados. Amén. El pecado nos dejó destruidos, nos dejó tirados, abandonados, golpeados, amén, sin nada. Pero Jesús pagó por nosotros. Amén. Jesús viene y paga por nosotros. El versículo 34 dice, venga nuestras heridas, nos sana con el aceite, con su vino. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Él viene, venda nuestras heridas. Amén. Él
cubre las heridas del pecado en nuestra vida, la sana con ese aceite, que es el aceite siempre representa el Espíritu Santo, amén, nos trae ese renuevo y además nos limpia con el vino que representa la sangre de Cristo Jesús. En el versículo 35 nos habla sobre que Él paga, amén, para que podamos suplir nuestras necesidades, amén. Dios mismo es quien viene a pagar nuestras propias necesidades. Dios en su misericordia paga por nuestro cuidado, amén. Podemos ver en el versículo 35 como Él dice, y le dio dinero al mesero y todo lo que esta persona gaste, ponlo en mi cuenta, amén. Esa es la cuenta del Señor, amén. Esas son las cosas que nosotros recibimos cuando estamos formados en la fe de Dios. Por eso necesitamos nuestra fe enfocada en Él, porque sin fe jamás vamos a poder agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe, amén. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, amén. O sea, no solamente que simplemente vos creas que existe Dios, listo, fenomenal, crees, tenés fe de que Dios existe, pero también tenés que creer que Dios es un Dios que te sustenta, amén, que va a suplir las necesidades en tu vida, que de una manera o de otra, si vos estás en obediencia, Dios va a derramar bendiciones sobre tus graneros, amén. Por eso no debemos retroceder y solo avanzar. No importa la situación, no importa la circunstancia, no debemos retroceder. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando nosotros hablamos del justo, estamos hablando de una persona que conoce la palabra de Dios, que hace justicia en su vida. Por eso se le dice justo, amén. Y la única justicia que existe en el planeta Tierra es la palabra de Dios, amén. Es justa y balanceada para cualquier persona. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que conoce la Biblia, que la vive por alguna situación o circunstancia, retrocede en su vida? La palabra de Dios dice, no va a agradar a mi alma, amén. Por eso retroceder o mirar con cariño tu pasado nunca va a ser una buena opción, amén. Muchas personas hablaban sobre su pasado, antes me iba mejor, antes pasaba esto, antes pasaba lo otro, y ¿sabes qué pasó? Se volvieron a su pasado, amén, por creer que en su pasado estaban mejores, amén. Por eso a Dios tenemos que preguntarnos nosotros si a Dios lo usamos o lo estamos glorificando. Las personas que usan a Dios dicen, voy a la iglesia para que me vaya bien, y si me va mal, no voy más, amén. El que glorifica a Dios está en las buenas y en las malas. La palabra fidelidad quiere decir, no importan los resultados, yo voy a seguir adelante igual, amén. Si nosotros somos fieles a Dios, no importa las circunstancias o las situaciones que estemos viviendo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir siendo fieles a Dios. Siempre va a tener una retribución para cada uno de sus hijos, amén. Va a tener una bendición para darnos a cada uno de nosotros. 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De qué estamos sembrando y qué estamos cosechando? Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis los hombres hagan por vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros queremos generosidad, vamos a tener que ser generosos. Si nosotros queremos amor, vamos a tener que ser amorosos. Si nosotros queremos respeto, vamos a tener que ser respetuosos. Amén. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros lo que sembramos, así de la misma manera, vamos a cosechar. Amén. Por eso Dios quiere que nos amemos unos con otros, así como Él nos amó. Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. La pregunta es, ¿podemos amar a nuestro prójimo? ¿Podemos ver la necesidad verdadera? ¿Podemos entender que hay personas que necesitan que les brindemos una mano, una palabra de aliento? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Evangelio en nuestra vida? Quiero que cierres tus ojos y inclines tu rostro en esta tarde.